Hola amigos del Espacio Soñado y de Medalla Academy, ¿cómo están ustedes? Empezando el segundo podcast de este modelo, ¿no? De cursos y que también vamos a darle toda la información, todo el contenido para este canal de YouTube. En este caso tenemos con nosotros a la diseñadora de interiores Marina La Rosa Saldarriaga. ¿No? Hola Marinita, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? Roberto, bien, bien, gracias por invitarme para hablar un poquito de lo que me apasiona, ¿no? Sí, Marina tiene una gran experiencia. Hay un poco para que digas dónde estudiaste o cuál es tu experiencia, cuántos años tienes de experiencia en este Uy, rubro. ya empezamos con las preguntas difíciles. Bueno, soy Marina La Rosa, bienvenidos, gracias a todos por seguir, a Roberto, el espacio que está creando, y gracias a Roberto por invitarme. Soy de la promoción del 2008 de Sencico, estudié en el momento en que la carrera duraba 3 años. Y desde 2008 para acá es todo el tiempo de experiencia que tengo, estamos hablando de casi 14 años probablemente. Claro. De los cuales los últimos 10 años me he dedicado a ser diseñadora independiente. Ok. Y venimos desarrollando proyectos residenciales en su mayoría, pero mi formación es completa, que ya hablaremos un poquito que abarca la carrera y qué espacios se pueden intervenir con diseño de interiores. Ok, excelente. Entonces vamos a empezar. Marina, para ti, ¿qué es el diseño de interiores? Diseño de interiores como tal es una carrera que es muy joven, es una carrera que no tiene más de 15 años en el mercado probablemente, ya que anteriormente la carrera como tal no era una necesidad, más bien era un lujo. Con el paso de los años, el diseño de interiores ha ido cogiendo un poquito más de peso en el mercado, ya que se ha ido cambiando un poco la tendencia, ¿no? Antes las casas, los negocios, los locales comerciales cumplían su función. O sea, si tú ibas a dormir, era solo a dormir, entonces tu cama, tu velador, tu ropero y ya está. Si ibas a una tienda, tus productos, aunque sean mal puestos, pero lo que necesitabas. Entonces, al final, con el paso de los años, la definición de diseño de interiores es adaptar los espacios donde cualquier persona puede habitar. No necesariamente donde vas a vivir, pero también donde vas a trabajar, donde vas a comprar, donde vas a comer, donde te vas a proporcionar algún tipo de servicio. Exacto, ¿no? Todo esto ha evolucionado, pero en favor, pues, de los que toman el servicio porque es muy necesario. Según tú, ¿cuáles son las ramas principales del diseño de interiores que en este caso tú también manejas? Claro, como comenté hace un ratito en la definición, como ha ido pasando la línea del tiempo, el diseño interior se ha ido ramificando. En este caso, en mi caso particular, prefiero dividirlo en 4 grandes grupos. El primero es el residencial, que es básicamente diseñar los espacios donde nosotros vivimos, que ha tenido un giro, y un poquito más adelante, después de repente lo podemos desarrollar, ha tenido un giro después de pandemia el diseño residencial. Tenemos el diseño comercial, que es donde están las tiendas, las cafeterías, los restaurantes y todos los lugares donde uno va a adquirir productos. Exacto. Tenemos el corporativo, que es básicamente el diseño de oficinas, y ahí también hay dos grandes factores que han determinado el giro en el tema de corporativo, porque ahora hay esta función de coworking, que son espacios de multiuso de diferentes emprendimientos, pueden cohabitar en una misma oficina. Y Okay. finalmente el diseño de servicio, que es básicamente consultorios, spas, clínicas y todo lo que tenga que ver, digamos, dirigido un poco más del tema de salud. Okay. Sí, entonces como, digamos, obviamente cada una de las ramas tiene diversos, digamos, modos, ¿no? De trabajar o ciertos énfasis, ¿no? En el caso de lo que es lo que estamos buscando ahorita acá en Espacio Soñado, nos estamos enfocando más en el tema residencial, ¿no? Sin que de repente en algún momento vamos a volver a hablar contigo para otro tipo de ramas de este diseño. Claro. En el tema residencial, de repente tú podrías hacer algún detalle mayor del Desarrollarlo un tema. poquito más. Sí, desarrolla Sí. un poquito Bueno, más. tenemos como el antes de Cristo, después de Cristo, tenemos antes de la pandemia, después de la pandemia. Ah, interesante. Digamos, soy no de las primeras promociones, pero una promoción bastante antigua del diseño, entonces he podido ver en la línea de tiempo cómo ha ido eh, evolucionando el concepto de contratar un diseñador o una diseñadora para tu casa.
Cuando egresé, 2009, de pronto todavía era como que un poquito un lujo, ¿no? Como que, Sí. mira, tener, ¿por qué era un lujo? Porque todavía no llegaba o recién estaba entrando a Lima, Sodimac, Promart, bueno, sin mencionar marcas, pero en realidad son los dos home centers más grandes Sí, que tenemos. Entonces, antes no teníamos ese gran mercado de productos que ingresaron. claro, Y al ingresar ellos al Perú, democratizaron un poco más el tema de acabados, exacto. porque antes tenías grandes casas como Roca, como Rosselló, Mm, tenías Casinelli de pronto, pero no tenías todo en un solo lugar unificado. exacto. Y si querías algo de diseño, o sea, algo que veías en una revista internacional, porque en Perú no había muchas excepto Casa y Cosas, creo que era. La revista Casa Sí, del corporativo Cosas. sí, Ajá. exacto. Entonces todas las referencias eran internacionales. Exacto, Pero cuando ¿no? entran estos home centers a Perú, nos traen ya cosas de diseño a un muy bajo costo. Entonces ahí es donde el mercado se abre y mucho más personas empiezan a solicitar el tema de diseño porque querían que su casa se viera bonita. Bueno, hasta que llega la pandemia y cambia un poco el rubro. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado? Antes de la pandemia la mayoría vivía en el trabajo y visitaba su casa. Exacto, ¿Me casi uno no entiendes? estaba ahí. Exacto, venías a dormir a tu casa. Entonces entrabas, le dabas de comer a tu perrito, a tu gatito, sacudías un poco tu cama, te echabas y te ibas a dormir. Exacto. Pero con el tema de la pandemia pasó que volteaste a ver lo que de verdad es tu casa. Tu casa es tu hogar. Y nos vimos forzados a vivir todos en la casa, lo cual parece redundante, ¿sabes? A volver al lugar. Claro, claro, pero parece redundante, Sí, pero realmente la gente volvió a volvió a ver su casa y dijo, wow, ¿dónde he estado viviendo todos estos 10 años, digamos, ¿no? exacto. Y te diste cuenta que tus hijos dormían incómodos de repente o podías hacer algo con el espacio para que fueran más cómodos. Te diste cuenta que tú no tenías un espacio para trabajar, tus hijos no tenían un espacio para estudiar y O cuando para hacer ejercicio. lo que sea, las personas empezaron a ver lo importante que era tener aunque sea una maceta en su casa, porque al estar encerrados y no ver verde, que eso es un tema importante cuando tenemos el tema de adaptar y diseñar los espacios para las personas se han dado cuenta de lo importante que es tener áreas verdes en su casa, así sea un departamento. No necesitas tener un jardín para tener área verde, hay tantos materiales que ahora se pueden utilizar, hay jardines verticales, pequeñas macetas, pequeños huertos. Entonces, post pandemia o durante la pandemia, cuando yo pensé que no iba a tener mucho trabajo, la verdad es que es la temporada donde más hemos trabajado Exacto. adaptando los espacios y con este tema de tener los home centers, los grandes corporativos en Perú, los materiales eran mucho más accesibles y todo se pudo alinear y las personas quedaban mucho más contentas y hacían la reflexión de, oye, si esto lo hubiera hecho antes, hubiera llegado a mi casa a desestresarme. Exacto. Y antes no tenías esa, en la cabeza no teníamos el valor de lo que era tener una casa bonita, ni siquiera lujosa, digo, o sea, Claro. bonita, bonita, ¿no? Entonces, ahora ya hay otro concepto, porque ya hay muchos trabajos que han quedado como híbridos y mitad del tiempo en tu casa, mitad del tiempo en la oficina, y ya tienes la experiencia de ver cómo tus hijos disfrutan de tu casa, de repente tienes la posibilidad de tener un jardín y antes estaba todo descuidado. Sí, Ahora ya no, ahora ya tienes aunque sea un columpio, un área verde bien tratada claro. y disfrutas más del espacio, ¿no? O cuando vas a comprar un departamento, buscas esos espacios comunes, ¿no? O en el departamento también tienes que aprender a convivir. Yo me acuerdo que yo tenía clases, mis hijos tenían clases y no podían estar todos en un solo espacio hablando al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, buscar que cada uno tenga su lugar, ¿no? Por ejemplo, que tengas internet, que de repente te usabas en el trabajo, yo hacía eso, y a mi casa llegaba y pues casi no usaba solamente el teléfono. Entonces, una serie de cosas que también, digamos, generan que tú te ordenes en tu casa y como tú dices, sea más agradable, ¿no? Antes que tú yo llegaba a 10 de la noche y me iba a 7 de la mañana y casi ni veía la casa, Claro, por ¿no? eso siempre trato de rescatar cuando tengo ese tipo de conversaciones con otros colegas o con los mismos clientes que vienen al estudio. Siempre buscamos de rescatar esa parte positiva porque, claro, la mayoría nos hemos quedado con esa carga de la cuarentena y estar en casa, pero al final
oye, rescatemos eso. Lo importante que ha sido pasar este tiempo para darnos cuenta de, primero, el valor de tener un espacio que esté bonito y que no solamente bonito, sino sea funcional. Porque ¿de qué Exacto. sirve que algo esté lindo a la vista cuando no funciona? Entonces, por eso es importante. Y además, que cuando tú trabajas con una persona del rubro, o sea un diseñador, una diseñadora, y lo contratas para poder diseñar tu casa, pareciera que no, porque bueno, es un servicio adicional, pero te ahorras dinero, porque Sí, no compras cosas que después dicen, no entra, no queda, mira, lo compré, cuando lo vi en la tienda lo traje, no entra en mi casa, no hace juego con lo que tenía. exacto. Entonces, el tema del proyecto, de desarrollar un proyecto de diseño primero, es tu manual, es tu guía de viaje. Tú no necesitas hacer el proyecto y ya ejecutarlo, o sea, comprar todo inmediatamente, pero al hacer el proyecto ya es como tu Biblia. Dices, bueno, ya tengo la guía de cómo va a ser este cuarto y vamos comprando por partes. Y eso Exacto. hace que te ahorre tiempo y dinero. Exacto, esa es una de las, digamos, de las mayores ventajas de tener un proyecto de diseño de interiores, ¿no? No solamente lo funcional, lo estético, sino también el ahorro de tiempo y de dinero en algo que es fundamental para tu vida como el espacio donde vives, ¿no? O sea, es algo, es como convivir, uno está ahí, ¿no? Y uno tiene que estar en confort en su lugar, ¿no? Para redondear un poco las ideas, qué es lo más importante actualmente de tener un buen diseño de interiores, de un buen proyecto? Yo creo que primero hay que hablar, primero como profesional, tener una buena comunicación con el cliente y entender qué es lo que necesita. ¿Por qué? Porque a veces el cliente puede querer poner un sub y baja en medio de la sala, Es pero muy interesante. sí, pero a veces no es factible. Entonces, primero tener claro cuáles son tus necesidades reales. Exacto. Por ejemplo, poniendo un ejemplo con lo que acabas de mencionar, tu necesidad real era que tus hijos y tú tengan un espacio individual para poder desarrollar sus actividades. Exacto. Entonces, cuando uno diseña, toma por partida esa necesidad real. Entonces, partimos desde ahí y tener como referencia primero un presupuesto. O sea, una persona tiene que tener una idea de más o menos cuánto dinero tiene para invertir. Siempre Exacto. tratamos de decirle a los clientes que no es un gasto. O sea, implementar tu casa nunca va a ser un gasto. Ahora con el tema post pandemia, los clientes lo entendieron mucho más. Exacto. Es una inversión. Exacto. Principalmente es eso. Y Eso. tener claro eso, y de ahí cuando tienes más o menos claro de cuánto quieres ganar, cuánto quieres gastar o Ex- invertir, ya con el profesional en la mesa uno se siente y conversa. Y ahí para eso el profesional va guiando, ¿no? Exacto. Y sobre todo, pues, digamos, el profesional va guiando sobre las ideas, como dice, sobre las necesidades verdaderas que tiene cada, digamos, cada familia o cada persona, cada cliente, ¿no? Digamos, con sus propios espacios. Sí, así es. Sí, Ok, sí, sí. Marina, creo que hemos resumido muy bien para este podcast este tema de la importancia del diseño de interiores y digamos, para ustedes Marina es una gran profesional, ¿no? Tiene su página web que yo invito a visitar, la vamos a colocar acá en la parte baja del podcast, ¿no? Ahí con los datos también para que en algún momento, si desean un servicio o digamos una conversación sobre el tema, ¿no? La puedan contactar, ¿no? Yo te agradezco mucho, Marina, tu tiempo, ¿no? En Gracias, este Roberto. pequeño podcast, ¿no? Y nada, ¿no? Digamos, su empresa se llama Min Studio, tiene una socia, ¿no? ¿Cómo se llama? Aiko llamada. Aiko Yamada, ¿no? Que también entre ellas, a lo largo de estos años, ¿no? Han ido desarrollando todo digamos, este estudio y me gusta mucho su trabajo y en su página web se ve el trabajo que ellas han estado haciendo. Ok, entonces, nada, digamos, si ustedes quieren, digamos, revisar, quieren tener mayor contenido, todas las semanas vamos a estar subiendo podcast sobre el tema del diseño de interiores. Para eso síguenos en el canal de YouTube que vamos a poner, síguenos en nuestras redes sociales, pero sobre todo deja comentarios para que, digamos, podamos contestar y de repente Nuevos generar temas.
claro, nuevos temas que a ustedes les interesen, ¿no? Y por último estamos justo, digamos, hoy día estamos lunes 16, ¿no? Y estamos promocionando nuestro workshop de espacio soñado, ¿no? Donde vamos a dar respuesta por hacer un workshop en vivo a, digamos, preguntas que ustedes tengan sobre eso, cómo lograr el espacio soñado. Es un curso pequeño de 3 días, jueves, viernes y sábado, ¿no? 19, 20, 21, lo vamos a dar en la tarde, así que si estás interesado, busca digamos, en la descripción de este canal cómo llegar a la oferta, porque es una oferta y es una oferta por tiempo limitado, así tú vas a ver esto mucho después. Este workshop se va a abrir cada cierto tiempo, pero el primer workshop va a tener un precio de promoción y los demás van a tener un precio mayor. Sin otra, digamos, sin otra cosa que decir, y volviendo a agradecer a Marina por su, digamos, presencia en este podcast, nos vemos, digamos, en otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.